el sol de la Ciudad de México caía a plomo, una hostia de fuego blanco en un cielo velado por una capa perpetua de smog. El calor no era una caricia, era un castigo. Rebotaba en el asfalto de la calzada Ermita Iztapalapa, se pegaba a la piel como una película de sudor y mugre, y envolvía cada rincón de la urbe en un abrazo sofocante. En medio de ese infierno de concreto, una joven caminaba con un propósito que desafiaba la apatía del mediodía. Se llamaba Xóchitl, tenía 25 años y su destino era un edificio imponente y gris, una de esas fortalezas burocráticas que el gobierno siembra en la ciudad como monumentos al trámite eterno, el módulo central de licencias y control vehicular. Xóchitl vestía con la sencillez de quien está preparado para una larga batalla, una camiseta de tirantes blanca y ajustada, unos shorts cortos de mezclilla azul que dejaban ver unas piernas fuertes y torneadas por largas caminatas, y unos tenis blancos impecables que contrastaban con el polvo de las aceras. Su cuerpo era esbelto, sus movimientos tranquilos pero cargados de una resolución silenciosa. No iba en busca de favores ni de atajos, iba a exigir un derecho. Se detuvo un instante frente a la reja de metal, a medio abrir, que servía de entrada. Desde allí, el patio del módulo se extendía vasto y desolado. Algunos ciudadanos esperaban de pie junto a un tablero de anuncios descolorido, otros se acurrucaban en las escasas sombras que ofrecían un par de árboles raquíticos. Dos policías de tránsito, con sus uniformes azul oscuro empapados de sudor, vigilaban la entrada con la mirada perdida, autómatas del aburrimiento. A la derecha, una fila de motocicletas destartaladas, las mismas que se usaban para los exámenes de manejo, esperaba su turno bajo el sol inclemente. Al fondo, una patrulla con los colores de la ciudad, blanco y azul, parecía dormir su siesta. Xóchitl recorrió la escena con la mirada, analizando el terreno, memorizando las salidas, los rostros, las jerarquías invisibles. No venía a buscar ayuda, venía a reclamar lo que era suyo. El motivo oficial de su visita era simple, renovar su licencia de conducir tipo A, vencida hacía una semana. Pero detrás de ese trámite mundano, cargaba con el peso de un principio inquebrantable, una herencia de su padre, un viejo taxista al que la corrupción de la ciudad le había arrebatado el volante y la dignidad. Él se había negado a dar mordida, una y otra vez, y el sistema, con sus 1000 tentáculos de multas inventadas y revisiones amañadas, lo había asfixiado hasta dejarlo sin trabajo. Xóchitl no olvidaba. Había jurado que ella no se doblegaría. Sabía que la mayoría optaba por el camino fácil, deslizar un billete de 200 o 500 pesos en la mano adecuada para agilizar el proceso, para garantizar un aprobado sin esfuerzo. Pero Xóchitl no. Había preparado su carpeta con una meticulosidad casi obsesiva, su INE, la licencia vencida, el comprobante de domicilio, el pago de derechos hecho en el banco la semana anterior. No había coyotes, no había intermediarios, no había negociación posible. Solo ella, sus documentos y la férrea determinación de obligar al sistema a funcionar como debía. Si hoy ese sistema intentaba aplastarla, se encontraría con una resistencia que no esperaba. Tras una profunda bocanada de aire denso y contaminado, cruzó la reja. El sonido de sus tenis sobre el pavimento era firme, un ritmo constante y desafiante. No miró a los lados. Aún no había cruzado una palabra con nadie, pero por su forma de caminar, el mundo parecía entender que Xóchitl no era de las que se dejan intimidar. Al cruzar las puertas de vidrio, el aire del interior del módulo la golpeó con una mezcla extraña. Ya no era el calor abrasador de la calle, sino un ambiente viciado y denso, enfriado por un aire acondicionado que luchaba por sobrevivir. El gran salón estaba abarrotado. Un mosaico humano de desesperación y paciencia forzada se extendía ante ella. Hombres con carpetas raídas bajo el brazo, mujeres con niños inquietos en el regazo, jóvenes que miraban sus teléfonos como si en ellos estuviera la salvación. Un zumbido constante de conversaciones, el pitido monótono de la máquina de turnos y la voz metálica de un altavoz que llamaba nombres y números con una apatía glacial componían la sinfonía de la burocracia. A la izquierda, las ventanillas para reportar extravíos. A la derecha, las de tenencia y verificación. Y justo en el centro, como el altar de aquel templo del papeleo, el mostrador de servicio para licencias de conducir. Xóchitl se detuvo un instante en el umbral, observando el caos organizado con una calma que desentonaba.
Nadie le sonrió. Nadie le ofreció ayuda. Pero ella no buscaba cortesías. Con paso seguro, se abrió camino entre la multitud. El olor a sudor rancio, a tinta barata y a papel viejo le llenó las fosas nasales, pero su expresión no cambió. Sus ojos, fijos al frente, apuntaban a un empleado de rostro cansado y bigote raleado que atendía detrás del mostrador. Sin esperar a que le preguntaran, abrió su carpeta de plástico y depositó los documentos sobre el mostrador, ordenados y precisos. Su INE, el comprobante de pago, la licencia antigua. No había vacilación en sus gestos. Su voz, cuando habló, fue clara y directa, sin rastro de súplica. Vengo a renovar mi licencia tipo A, está vencida. El empleado, harto de la procesión interminable de rostros, la miró con desgana. Pero algo en la postura erguida de Xochitl, en la firmeza de su voz, hizo que su expresión cambiara sutilmente. Tomó los papeles sin decir palabra, tecleó algo en su computadora y, sin más, le entregó un formulario y un número de turno. No hubo un buenos días, no hubo explicaciones. Solo una orden seca: espere a que la llamen para el examen teórico. Xochitl aceptó el papel sin inmutarse. Sabía que la amabilidad no era parte del paquete. Buscó un asiento en una de las hileras de sillas de plástico naranja y esperó. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose en los rostros ansiosos que la rodeaban. Sabía que muchos de ellos, en su interior, deseaban que apareciera un coyote para sacarles del purgatorio por unos cuantos pesos. Pero ella no. Sabía que su camino sería más largo, más frustrante, pero era el único camino correcto. Y juró para sus adentros que lo recorrería hasta el final, sin importar lo que pasara. El tiempo en aquel salón parecía estirarse, denso y pegajoso como la miel. Cada tic-tac del reloj de pared era una pequeña tortura para los que esperaban. Xochitl permanecía sentada, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. A diferencia de los demás, no jugueteaba con su teléfono ni suspiraba con impaciencia. Observaba. Analizaba el flujo de personas, un sistema caótico pero con un patrón repetitivo de frustración y alivio. Vio a varios jóvenes ser llamados antes que ella, algunos visiblemente nerviosos, otros con una confianza que a menudo precedía al fracaso. Ella no se inmutó. Su momento llegaría. Y llegó. La voz metálica del altavoz resonó en el salón, pronunciando su nombre con una claridad impersonal. Xochitl Flores, favor de pasar a la sala de examen teórico. Con un movimiento fluido, se puso de pie y se dirigió a la puerta indicada. La sala de examen era otro mundo. El aire acondicionado funcionaba a la perfección, creando un ambiente frío y casi clínico que contrastaba brutalmente con el bullicio del exterior. Varias computadoras se alineaban en filas ordenadas, sus pantallas brillando con la interfaz de la prueba digital. Un oficial de aspecto aburrido, sentado en un escritorio al frente, explicó brevemente el funcionamiento del sistema. Xochitl asintió, sin hacer preguntas. Se había preparado. Había pasado las últimas noches repasando el reglamento de tránsito, memorizando señales y estudiando los ejemplos de examen en línea. Esto no era un juego de azar. Era una prueba de conocimiento, y venía lista. Sabía cuánta gente reprobaba esta etapa por simple pereza o exceso de confianza. Pero ella no era como ellos. Se sentó frente a la computadora asignada y se concentró. Sus manos se movían con agilidad sobre el ratón, sus ojos escaneando cada pregunta con precisión quirúrgica. Cuestiones sobre el significado de las líneas en el pavimento, las reglas de prioridad en las glorietas, las sanciones por conducir en estado de ebriedad. Ninguna la hizo dudar. Sus respuestas fluían, basadas en la lógica y el estudio. En cuestión de minutos, había completado la prueba. Presionó el botón de finalizar. La pantalla parpadeó y mostró el resultado en letras verdes y grandes. Aprobado. No hubo una sonrisa de triunfo, solo una serena confirmación de que estaba en el camino correcto. El oficial del escritorio la llamó, le entregó una pequeña hoja impresa como comprobante y, sin una palabra de felicitación, le indicó que esperara afuera para la prueba práctica. Xochitl salió de la sala con la misma calma con la que había entrado.
No buscaba reconocimiento, no necesitaba elogios. Solo quería justicia. Y hasta ahora, la estaba obteniendo paso a paso. Pero sabía que la verdadera prueba no estaba en las preguntas de una computadora. El verdadero examen le esperaba afuera, en el patio de maniobras, donde la justicia a menudo se escondía detrás de un uniforme y la arbitrariedad tenía el poder de reprobar al más hábil. Y era allí, bajo el sol implacable, donde Xóchitl se preparaba para demostrar quién merecía inclinarse y quién se mantendría de pie hasta el final. Tras ser declarada apta en la teoría, Xóchitl fue dirigida hacia la parte trasera del complejo, al área donde se realizaba el temido examen práctico de manejo. El cambio de temperatura fue inmediato y brutal. Salió del frío artificial de la sala de examen para ser engullida de nuevo por el aliento de fuego del sol capitalino. El área de pruebas era un amplio patio de asfalto agrietado, marcado con líneas de pintura desvaída que dibujaban un circuito de zigzag, una pequeña rampa y varias señales de tránsito simuladas. Un puñado de aspirantes ya esperaba su turno, buscando refugio bajo la escasa sombra de un pirulo sentados en una banca de metal que debía estar ardiendo. La atmósfera aquí era distinta, más abierta, pero también más tensa y silenciosa. Solo se oía el rugido ocasional de una de las motocicletas de práctica y las conversaciones en voz baja de los nerviosos participantes. Xóchitl se quedó de pie, entornando los ojos para examinar el circuito. Sabía que este era el cuello de botella, la trampa donde caían muchos. La teoría era conocimiento puro, pero aquí, en el campo de batalla, la decisión de aprobar o reprobar podía depender enteramente del humor y la voluntad de quien supervisaba. Poco después, una voz grave y resonante retumbó en el patio, llamando a los aspirantes, incluyendo a Xóchitl. La voz pertenecía a un hombre corpulento que se acercaba con paso pesado. Su figura acaparaba la atención de inmediato. Era alto, de complexión robusta, con músculos que se adivinaban bajo el uniforme azul oscuro. Su cabeza rapada brillaba bajo el sol y un bigote espeso y bien recortado le daba un aire de autoridad arrogante. La placa en su pecho decía Sargento Ramírez. Debía tener unos 35 años. Su mirada era penetrante, pero carente de cualquier calidez, era la mirada de un depredador que conoce su territorio. Su forma de caminar, la manera en que plantaba sus botas negras sobre el asfalto, dejaba claro que él era el dueño de aquel lugar. «Yo estoy a cargo del patio hoy», anunció, su voz áspera y poco amigable, mientras se plantaba en medio del circuito. «Sigan las reglas al pie de la letra. Un error, por mínimo que sea, y están reprobados». Xóchitl asintió lentamente, sosteniéndole la mirada sin un ápice de miedo. El sargento Ramírez podía intimidar a los demás con su sola presencia, pero no a ella. Reconoció de inmediato al tipo de hombre que era, acostumbrado a dominar, a abusar del pequeño poder que le confería su uniforme, a sentirse intocable. Pero no dijo nada. No tenía sentido gastar palabras en una batalla que aún no había comenzado. El silencio de Xóchitl no era sumisión, era preparación. A su alrededor, los otros aspirantes se removían, incómodos. Algunos apretaban el casco entre sus manos, otros trataban de memorizar el circuito con la mirada. Pero Xóchitl permanecía inmóvil, observando cada gesto de Ramírez, absorbiendo su lenguaje corporal. Su instinto le decía que la prueba de hoy no sería solo sobre cómo conducir una motocicleta. Ramírez dio unas breves instrucciones sobre el recorrido, las señales que debían respetar y el tiempo límite. Señaló las motonetas Itálica que estaban estacionadas a un lado y comenzó a llamar a los participantes uno por uno. Xóchitl aún debía esperar. En un momento, la mirada del sargento se detuvo en ella. Fue una mirada evaluadora, casi despectiva. Quizás estaba acostumbrado a ver mujeres que llegaban con aires de confianza, pero estaba seguro de poder doblegarlas. Xóchitl le devolvió la mirada, fría y serena, sin pestañear. Por dentro, estaba lista. Si ese día alguien intentaba jugarle sucio, se aseguraría de que supiera que había elegido a la oponente equivocada. Finalmente, llegó su turno. «Flores», gritó Ramírez con su vozarrón. Las miradas de los otros aspirantes se giraron hacia ella. Se levantó de la banca, sacudió el polvo de sus shorts de mezclilla y caminó con calma hacia la motoneta que le asignaron.
Se colocó el casco, ajustando la correa con la precisión de un profesional. Ni un gesto de prisa, ni una pizca de nerviosismo. Sabía que en ese patio no solo se jugaba su licencia, sino su capacidad de mantener el control bajo una supervisión hostil. Montó la motoneta negra con un movimiento ágil. Sus manos se aferraron al manillar con firmeza. Su mirada se clavó en el circuito, sus oídos bloqueando cualquier comentario externo. Su mundo se había reducido a la pista y a la justicia. Ramírez estaba de pie al final del recorrido, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándola sin una sombra de sonrisa. Detrás de él, la patrulla y un letrero que decía área de examen. Empieza, ordenó, sin formalidades, en un tono que sonaba más a un desafío que a una instrucción. Xóchitl respiró hondo y giró el acelerador suavemente. La motoneta avanzó, entrando en el primer tramo del zigzag. Superó los conos sin rozar una sola línea. Sus giros eran fluidos, sus hombros y rodillas se movían en perfecto equilibrio. La siguiente prueba era la rampa y un pasillo estrecho flanqueado por más conos. Una vez más, lo pasó sin problemas. No iba rápido, pero su control era impecable. Era evidente que no era una principiante. Cada etapa del examen fue ejecutada por Xóchitl con una precisión que habría hecho asentir a cualquier instructor honesto. Frenó justo en la marca, mantuvo el pie izquierdo en el pedal cuando era debido y ni una sola vez desvió la mirada hacia Ramírez. Su concentración era absoluta. Incluso cuando el viento movió un par de conos, ella mantuvo una trayectoria perfecta. El último tramo era una vuelta en U en un espacio reducido. Con un control total, giró la motoneta y regresó al punto de partida, estacionándola con suavidad, sin una sacudida. El examen había sido un modelo de libro de texto. Pero no hubo aplausos. Ramírez se limitó a mirarla mientras anotaba algo en una tablilla. Su expresión no cambió, pero en su mirada se gestaba algo. Quizás era simple aversión, o el desafío de ver a alguien completar la prueba sin darle el más mínimo pretexto para reprobarla. Xóchitl se bajó de la motoneta y se quitó el casco, de pie frente a él. Su cabello estaba ligeramente húmedo por el sudor, pero sus ojos seguían fijos y penetrantes. No habló. Esperó. Porque sabía que no solo había completado un examen, había presentado una prueba irrefutable de su capacidad. Y si alguien intentaba negársela, no lo haría sin encontrar resistencia. Xóchitl se mantuvo erguida frente al sargento Ramírez. El casco ya estaba en el suelo a su lado. Su rostro, perlado de sudor, seguía mostrando una firmeza inquebrantable. Esperaba el resultado de la evaluación, como cualquier ciudadano que respeta el proceso. Sin embargo, con una frialdad que helaba la sangre, Ramírez apenas echó un vistazo a su tablilla y soltó las palabras con una contundencia brutal: no pasaste. El aire del patio pareció solidificarse. Todos los sonidos se desvanecieron, absorbidos por un silencio repentino y pesado. El ceño de Xóchitl se frunció. Sus ojos se entrecerraron, una mezcla de incredulidad y desafío. «Perdón», preguntó, su voz plana, no de enojo, sino de una exigencia de claridad. Ramírez no respondió. Se limitó a tachar algo en su papel y a desviar la mirada, como si su decisión fuera un decreto divino que no requería explicación. Xóchitl no se movió. Algo no encajaba. Sabía, con una certeza absoluta, que no había cometido ni un solo error en el circuito. Cada maniobra había sido perfecta. No había razón lógica para reprobarla. La palabra reprobada se sentía como una bofetada deliberada, no por falta de habilidad, sino porque alguien, por sus propias razones, quería verla caer. Su mirada se desvió por un instante hacia la aspirante anterior, una señora de mediana edad que casi se cae en el zigzag y que claramente había tomado mal una curva. Y sin embargo, a ella la habían aprobado sin mayores comentarios. Xóchitl lo recordaba perfectamente, lo había visto mientras esperaba. La injusticia era tan flagrante, tan descarada, que le quemaba en el pecho. No era el fracaso lo que la enfurecía, era el insulto. Era ser tratada como si pudieran romperla con una simple decisión arbitraria. Volvió a clavar su mirada en Ramírez,
esta vez con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquiera. Exijo una explicación. ¿En qué parte del examen cometí una falta?, preguntó, su voz aún controlada pero cargada de una presión inconfundible. Una vez más, Ramírez la ignoró. Le hizo un gesto con la mano para que se apartara de la motocicleta, como si la conversación estuviera terminada. Su frialdad no era profesionalismo, era el abuso de un poder que se creía absoluto y que no necesitaba justificarse. Para el sargento, la perfección de Xóchitl en la pista no era algo digno de mérito, porque ella se negaba a mostrar la sumisión adecuada, a ofrecer el tributo no oficial que él esperaba. Xóchitl apretó la mandíbula. Estaba decepcionada, pero no de sí misma. Estaba decepcionada de un sistema que permitía y protegía a hombres como Ramírez. En su mente, una nueva determinación comenzó a tomar forma. No se iría en silencio. No se llevaría a casa un papel que dijera reprobada sin una razón válida. Alguien acababa de apretar el gatillo de la injusticia, y Xóchitl no iba a permitir que se saliera con la suya. Sus ojos se fijaron por un segundo en la patrulla estacionada detrás de Ramírez, midiendo la distancia, calculando el espacio. No buscaba problemas, pero si la justicia tenía que ser defendida con sus propias manos, esas manos ya estaban listas. Xóchitl no cedió un centímetro. Su rostro seguía orientado hacia Ramírez, sus ojos fijos, penetrantes, imposibles de ignorar. No iba a aceptar ese trato. Su voz resonó, no era un grito, pero tenía la fuerza suficiente para detener a cualquiera en seco. Seguí todos los procedimientos. No cometí un solo error. Si estoy reprobada, demuéstreme dónde me equivoqué. La frase fue lanzada como un dardo, directa y sin miedo. Algunos de los otros aspirantes, que hasta entonces habían fingido indiferencia, comenzaron a girarse. La tensión en el aire era palpable. Ramírez se quedó quieto por un momento, quizá sorprendido por la audacia de la joven. Pero en lugar de responder con argumentos, dio un paso hacia ella. Su pecho se infló y una sonrisa torcida, llena de la arrogancia de quien se sabe por encima de la ley, apareció en sus labios. Se inclinó ligeramente para que su voz sonara como un susurro venenoso en el oído de Xóchitl. Pasar es fácil, mija, si sabes cómo funcionan las cosas. Xóchitl no respondió, solo lo miró fijamente. Ramírez continuó, sus palabras encendiendo una mecha en la sangre de ella. Solo tienes que cooperar con algo para el refresco. No te compliques la vida. Todos lo hacen. El insulto fue doble. No solo le estaba pidiendo una mordida de forma descarada, sino que estaba insinuando que toda su habilidad, toda su preparación, no valía nada sin un soborno. Respiró hondo, conteniendo la explosión que sentía crecer en su interior. Sabía que se enfrentaba a la podredumbre del sistema en su forma más pura. Pero callar significaba ser cómplice. Entonces, todo esto es solo una farsa, dijo ella, su voz afilada como un cuchillo. Lo que importa es el dinero, no la habilidad. Ramírez soltó una risa corta y despectiva, sin el menor rastro de culpa. Miró a su alrededor como si quisiera demostrar que aquello era la norma, que en su patio la única llave que abría las puertas era el dinero. Xóchitl se irguió aún más. Su mandíbula se tensó y su mano izquierda se cerró en un puño a su costado. Esto ya no era sobre una licencia. Era una confrontación directa con la cara de la corrupción burocrática. Y esa cara ahora tenía nombre, Sargento Ramírez. Si el sistema creía que todos tenían un precio, Xóchitl estaba a punto de demostrar que era la excepción más obstinada. El momento del silencio había terminado. La oferta de Ramírez no era solo una humillación, era la encarnación de la corrupción que se había permitido crecer a la sombra de un uniforme. Pero no hoy. No frente a ella. Sin más preámbulos, Xóchitl habló, su voz clara y fuerte, para que todos la oyeran. No voy a pagarle ni un centavo. Yo aprobé porque sé conducir, no por su refresco. La sonrisa de Ramírez se desvaneció. Su rostro se endureció. Xóchitl no esperó su reacción. Sabía que tenía que actuar rápido. Con un movimiento decidido,
metió la mano en el bolsillo de sus shorts y sacó su teléfono móvil. En un instante, activó la cámara y apuntó el lente directamente a la cara del sargento. La distancia entre ellos era de apenas un par de metros. El foco de la cámara parecía desnudar al hombre que se sentía tan cómodo en su coraza de autoridad. «Estoy grabando esta conversación», anunció Xochitl, su voz firme, sin un temblor. «Y la voy a subir a redes sociales. La voy a enviar a la Contraloría Interna y a la Comisión de Derechos Humanos. Para que todo el mundo vea cómo se manejan las cosas aquí». Su declaración no era una amenaza, era una declaración de guerra. Sabía el riesgo que corría, pero también sabía que era el momento de trazar una línea, de demostrar que no todos los ciudadanos se dejarían pisotear. El rostro de Ramírez se contrajo. La mandíbula apretada, los ojos clavados en el teléfono con una furia contenida. No esperaba una resistencia así, tan abierta, tan frontal. Los otros aspirantes se levantaron de la banca, fingiendo no mirar pero claramente atentos a la escena. La tensión era una chispa a punto de provocar un incendio. Pero Xochitl se mantuvo firme. Su mano no temblaba, su mirada no parpadeaba. Ya no era una víctima, era una ciudadana defendiendo su dignidad contra un sistema corrupto. «Adelante», dijo Xochitl con frialdad. «Repruébeme si quiere. Pero me aseguraré de que esta prueba llegue a donde tiene que llegar». Sus palabras fueron como balas. Para Ramírez, esto ya no era una simple cuestión de reputación, era la aniquilación de su burbuja de poder. Acostumbrado a manejarlo todo con intimidación y sobornos, se encontraba de repente frente a alguien a quien no podía comprar, ni silenciar, ni controlar. Pero el precio de esa valentía estaba a punto de ser cobrado. Porque Xochitl estaba a punto de ver el verdadero rostro de la ira de un cobarde cuando su poder es desafiado. La rabia del sargento Ramírez estalló. Su frágil autocontrol se hizo añicos en el instante en que la cámara de Xochitl capturó su rostro. Ya no era un oficial de la ley, era un hombre arrogante cuya autoridad había sido públicamente cuestionada. Sin previo aviso, se abalanzó hacia adelante. Su mano grande y áspera se cerró sobre el teléfono de Xochitl con una violencia brutal. Ella intentó retroceder, pero el agarre de Ramírez fue demasiado fuerte. En un movimiento salvaje, le arrancó el teléfono de la mano y lo estrelló con toda su fuerza contra el asfalto. El sonido fue seco y agudo, un pequeño estallido que silenció el patio. La pantalla se hizo añicos, la batería salió volando y el aparato quedó destrozado. Un instante después, como si estuviera poseído por un demonio, Ramírez lanzó un puñetazo directo a la cara de Xochitl. No fue una advertencia. Fue un acto de venganza desatado por un ego herido. El nudillo impactó con fuerza en su pómulo izquierdo. Su cabeza se sacudió hacia un lado y su cuerpo se tambaleó, pero no cayó. Se mantuvo en pie. Un hilo de sangre comenzó a brotar de la comisura de sus labios, pero sus ojos, lejos de mostrar miedo, ardían con una furia más caliente que la sangre misma. Acababa de experimentar la forma más baja del poder, la violencia física contra una mujer que se negó a ser sometida. Los pocos aspirantes que presenciaron la agresión se quedaron paralizados. Nadie se atrevió a acercarse. Ramírez seguía de pie, jadeando, el pecho subiendo y bajando rápidamente. En su rostro no había arrepentimiento, solo la furia ciega de quien cree que la violencia es la solución. Pero esta vez, se había equivocado de persona. Xochitl no era del tipo que se derrumba. Se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. El dolor era agudo, pero insignificante comparado con la ira que ahora consumía cada fibra de su ser. No gritó, no lloró, no se quejó. Simplemente enderezó su cuerpo, volviendo a clavar su mirada en los ojos de Ramírez con una expresión que trascendía el dolor. Frente a todos, Xochitl había dejado de ser una víctima para convertirse en una amenaza. Y el sargento Ramírez, por primera vez, comenzó a darse cuenta de que acababa de encender un fuego que no se apagaría hasta quemarlo todo. Aún aturdida por el golpe, Xochitl sintió de nuevo las manos de Ramírez sobre ella. Su furia, ya sin control, se había convertido en una brutalidad ciega. Con un tirón salvaje,
La agarró del cabello y la arrastró varios metros hacia la patrulla que estaba estacionada a un lado del patio. Los murmullos de los testigos se convirtieron en jadeos de horror. Nadie se movió. Estaban presenciando a un oficial del Estado perder completamente el control. Un sonido metálico y sordo resonó en el aire cuando la cabeza de Xóchitl fue azotada contra el costado de la patrulla, justo al lado de la puerta del conductor. El impacto fue brutal, un choque de cráneo y acero que heló la sangre de los presentes. Su cabeza rebotó, su cuerpo estuvo a punto de desplomarse, pero se aferró a la conciencia, a la verticalidad. Quizás un poco tambaleante, quizás con la sangre empezando a manar de una herida en la sien, pero sus ojos seguían abiertos. Y lo que reflejaban no era miedo, sino una llama que ardía con más intensidad que nunca. Xóchitl no era una víctima común. El dolor era real, pero su espíritu era más duro que el metal que la había herido. Ramírez retrocedió un paso, respirando con dificultad, una expresión de desconcierto comenzando a reemplazar su ira. Había destrozado su teléfono, la había golpeado en la cara, le había estrellado la cabeza contra un vehículo. ¿Por qué esta mujer seguía de pie? ¿Por qué no gritaba, no suplicaba, no mostraba ninguna señal de rendición? El rostro de Xóchitl estaba amoratado y ensangrentado, pero su barbilla seguía en alto. Miró directamente a los ojos de Ramírez con un desprecio helado. Esa mirada era más acusadora que cualquier grabación. Era la prueba viviente de que la violencia no podía derrotarla. Y mientras muchos se habrían derrumbado, Xóchitl enderezó la espalda aún más. Levantó lentamente la mano derecha, se limpió la sangre de la sien y luego, cerró el puño. La gente a su alrededor comenzó a entender que no estaban viendo a una simple víctima, sino a un símbolo de resistencia. Y cuando Xóchitl dio un paso adelante, enfrentando a un Ramírez que por primera vez parecía dudar, quedó claro que esto no había terminado. Ahora, estaba lista para devolver el golpe. Se acabó. Xóchitl ya no iba a absorber más golpes. Era el momento de contraatacar. Después de haber sido insultada, golpeada y humillada, sabía que esto ya no se trataba de una licencia, sino de una justicia que tendría que imponer con sus propias manos. Con la sangre corriendo por su rostro, avanzó hacia Ramírez. En una fracción de segundo, su puño cerrado se disparó, conectando con un chasquido seco en la mandíbula del sargento. La cabeza de Ramírez se sacudió hacia atrás. La sangre brotó de su nariz y retrocedió un par de pasos, con el rostro desencajado por la sorpresa. No era un golpe cualquiera, era la respuesta de una mujer que se negaba a ser pisoteada. Pero no había terminado. Xóchitl, cuyo cuerpo era visiblemente más pequeño, desató una fuerza que parecía imposible. Con un grito gutural, se lanzó hacia adelante, rodeó el torso de Ramírez con sus brazos, y en un movimiento explosivo de pura técnica y adrenalina, lo levantó del suelo. La multitud ahogó un grito colectivo. El hombre corpulento, el símbolo de la autoridad abusiva, estaba ahora suspendido en el aire, impotente, en manos de la mujer que acababa de agredir. Y con un último esfuerzo, Xóchitl lo arrojó violentamente contra el asfalto. El sonido del cuerpo de Ramírez al golpear el suelo fue un estruendo sordo y definitivo, como el martillo de un juez celestial. El hombre quedó tendido, aturdido, incapaz de levantarse. Jadeaba, tratando de recuperar el aliento, su rostro cubierto de polvo y de la sangre que manaba de su nariz rota. Toda su arrogancia se había evaporado, reemplazada por el miedo y la humillación pública. Ya no parecía un policía. Parecía un cobarde que acababa de ser destronado. Xóchitl se quedó de pie sobre él, el pecho subiendo y bajando, pero sus ojos llenos de un control helado. Ya no era la víctima. Era la ejecutora. Con voz temblorosa, Ramírez levantó una mano, intentando hablar. Perdón. Me equivoqué. No lo vuelvo a hacer, balbuceó, su voz apenas un susurro. La gente comenzó a acercarse, algunos grabando la escena con sus teléfonos. A Xóchitl no le importaba. Solo quería ver al abusador doblegado, no por la fuerza, sino por la constatación de que no todos pueden ser comprados o intimidados. Ese día, Xóchitl demostró que el valor, cuando se ejerce sin miedo, puede demoler la podredumbre.
Cuando el polvo comenzó a asentarse, unos pasos pesados se oyeron desde el edificio principal. Un hombre robusto, de unos 40 y tantos años, con el uniforme de un alto mando, se acercaba a toda prisa. Era el comandante Herrera, jefe del módulo. Su rostro era severo y el sudor le perlaba la frente. Los gritos y el informe de la violencia lo habían sacado de su oficina con aire acondicionado en cuestión de minutos. Cuando sus ojos vieron la escena, Xóchitl herida y ensangrentada, de pie, Ramírez en el suelo, derrotado, comprendió que algo terrible había sucedido dentro de su propia institución. Sin decir una palabra, se dirigió directamente a Xóchitl. En su mano llevaba una licencia de conducir recién impresa. Se detuvo frente a ella y, para asombro de todos los presentes, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto de un comandante a una ciudadana. En nombre de esta institución, le pido una disculpa por el comportamiento de mi elemento, dijo, su voz grave pero clara. Aquí está su licencia. Usted aprobó el examen. Nunca debió haber sido tratada de esta manera. Sus palabras no eran una formalidad. Ante docenas de testigos, Herrera estaba admitiendo la falta, impartiendo justicia sin excusas. Le entregó la licencia a Xóchitl. Ella la tomó con una mano que todavía temblaba, no de miedo, sino por la emoción contenida. No dijo gracias, porque lo que recibía no era un regalo, sino un derecho que le había costado sangre. Herrera miró a Ramírez, que seguía en el suelo. Un elemento como este, dijo en voz alta para que todos lo oyeran, será procesado interna y penalmente. Y le aseguro que no volverá a portar este uniforme. Su voz resonó, y un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Algunos aplaudieron tímidamente. No celebraban el drama, sino el raro espectáculo de ver a una ciudadana enfrentarse al poder y ganar. Xóchitl se dio la vuelta y caminó lentamente para salir del patio. La gente se apartó, abriéndole paso con respeto. En su mano, apretaba la pequeña tarjeta de plástico. No era solo una licencia, era un trofeo ganado con valor y sangre. Detrás de ella, el comandante Herrera observaba, consciente de que acababa de presenciar un pequeño acto de rebelión que había sacudido los cimientos de su oficina. Ese día, todos aprendieron una lección: la ley no pertenece a los que